31, desde el verso 10 al verso 13. Amén. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Proverbio capítulo 31, versículo 10. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de la piedra preciosa. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida buscan lana y lino, y con voluntad trabaja con su mano. Amén. Ahora Proverbio 14:1. Proverbio capítulo 14, verso 1. Amén. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Pueden tomar asiento, el mismo director fui yo, ¿verdad? Yo mismo fui el director, entonces pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado La realidad del Día de las Madres. Amén. Así hemos titulado el mensaje, La realidad del Día de las Madres. Amén. Ya sabemos que Dios trajo un profeta a la escena y dijo: el Día de las Madres es todos los días. Ese es el Día de las Madres. Ahora sabemos que esto es comercio. Comercio inventado por la Iglesia Católica Romana. Día de las Madres, Día del Padre, Día del amor, Día de la amistad, Día de la paz, Día de la... Y todo eso es comercio. Pero en realidad, la realidad del Día de las Madres es todos los días. Todos los días. Ese es el Día de las Madres. 365 días en el año debemos de estar pendientes de nuestra madre, de nuestros padres, ¿sí o no? Así como de la mamá, también tenemos que estar pendientes del papá, ¿sí o no? Porque Dios dice: honra a tu padre y honra a tu madre, ¿sí o no? Ahora, el mundo siempre se inclina más a honrar ¿a quién? A mamá, ¿sí o no? Vemos hoy cómo el mundo, ¿verdad? Vemos por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por Instagram, por todos los medios de comunicaciones, por todas las informaciones, ¿verdad? Vemos como madre querida, canciones del Día de las Madres, muchas canciones en todos los países del mundo, podemos decir, ¿verdad? Dedicadas a las madres, ¿no? Pero la realidad del Día de las Madres es todos los días. Que usted esté pendiente de su mamá, de su papá, pendiente de su desayuno, almuerzo, cena, de su medicamento, de su medicina. ¿Ves? Ese es el verdadero Día de la Madre, ¿sí o no? ¿Ves? Ese es el verdadero día no solamente de la madre, también del padre, porque Dios manda a honrar padre y madre, ¿sí o no? Amén. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Verso 1, dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Justo. Verso Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Pero el mundo honra primero es a la madre. Y como madre no hay como madre y el papá. ¿Qué es del papá? Ahora, la realidad es que hay madres buenas y hay madres malas. No todas las madres son buenas. Hay malas madres y hay buenas madres. Una buena madre, primero que todo, ¿verdad? Se va a inclinar a Proverbio 22:6. ¿Sí o no? ¿Qué dice Proverbio 22:6? Instruye al niño en su camino, ¿sí o no?
Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Una buena madre va a guiar, a instruir ese niño, esa niña en las cosas de Dios. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí o no? Una buena madre guiará a sus hijos a las cosas de Dios. Amén. Una buena madre. Una buena madre no va a ser consentidora, no le va a dar todo a su hijo o a su hija. Una buena madre lo va a instruir. ¿Ve? Una buena madre ama a su hijo. ¿Ve? Y ama a su hijo o a su hija y lo va a corregir. Eso es una buena madre. ¿Ve? Pero lo va a corregir en el amor de Cristo, porque hay dos amores. El amor filio, que es el amor del ser humano, ¿verdad? Es el amor del padre hacia el hijo, de la madre hacia el hijo, del esposo a la esposa. Eso es amor filio. Pero está el amor ágape, que es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios. Y una madre que tenga el amor de Dios va a corregir a sus hijos, a sus hijas. Dios trajo un profeta a la escena y el hermano Braja dice: hoy no es muerte juvenil, es muerte paternal. Somos, dice él, somos culpables nosotros los padres por no corregir a nuestros hijos. Somos culpables, dijo él. Porque el verdadero amor es correctivo y es el amor de Dios. Amén. Y es el que no le gusta a nuestros hijos que nosotros los corrijamos. Amén. Amén. Nosotros amamos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos tienen que respetar. Amén. Amén. Nuestros hijos no nos tienen que amar, nos tienen que respetar. Nosotros amamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos tienen que respetar a nosotros. Amén. Cuando el hijo o la hija se pone bravo y dice: no te quiero mami, no te quiero papi, no te quiero papá, no te quiero mamá. Hijo, usted no me tiene que querer a mí. Hija, usted no me tiene que querer a mí, usted me tiene que respetar. Eso es lo que tienen que ser los hijos con los padres, con las madres. Pero hoy un hijo chantajista, una hija chantajista, ¿verdad? Yo no te quiero mamá, no te quiero papá, no te quiero. Y el papá sale corriendo y le da todo lo que él o ella quiera. Eso no es amor. El amor de Dios es el amor correctivo. Amén. Y es lo que se ha perdido en el mundo. Se ha perdido es el amor ágape, el amor de Dios. Una verdadera madre, dice el hermano Braja, ¿verdad? En Kentucky, donde el hermano Braja vivía, decía: una verdadera, mire, una madre que una hija le llegue borracha, desgreñada, con las faldas arriba de sus partes íntimas, decía el hermano Braja. Esa madre agarraba una vara y le daba una baliza, que todavía eran 15 días y todavía estaba acostada en la cama. ¿Ve? Y alguien podría decir: esa mujer aborrece, esa mujer odia a esa hija, a ese hijo por esa paliza que le dio. No, a lo contrario, lo amaba. La amaba porque la corrigió. ¿Sí o no? Pero hoy eso va en contra de los derechos humanos. Hay que llevarlo a la logna. ¿Ves? Cuando el hermano Braja dice: los que trabajan en la logna tienen más problemas que los mismos que no trabajan en la logna con sus hijos. ¿Ves? Entonces, la realidad del Día de las Madres. La realidad del Día de las Madres es todos los días. Un hijo o una hija tiene que ayudar a su madre y a su padre todos los días. Amén. Pendiente si mamá o papá comió. Pendiente si mamá y papá desayunó, almorzó y cenó. Pendiente de su salud, de su medicamento. Eso es todos los días. No hoy nada más. 365 días del año, un solo día nos vamos a acordar. Aunque esto lo permite Dios para que, aunque sabemos que esto es tradición, y sabemos que esto es comercio,
Dios lo permite para que el mundo, para que un hijo o una hija reflexione hacia su padre, hacia su madre, ¿sí o no? Amén, amén. Bueno, yo es el primer año que no tengo a mamá, ¿no? Pero yo viví una experiencia y Dios me la hizo pasar con mi mamá, que hace un año atrás ya tuvo grave, mamá tuvo grave, a punto de partir, ¿verdad? Y Dios la dejó un año más. Pero ese año Dios me permitió que todo lo que ella me hizo cuando niño, ¿verdad? Yo se lo hiciera a ella. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo me tocó bañarla, me tocó cambiarle los pañales, me tocó limpiarla, me tocó hacerle comida. Todo eso me tocó a mí con mi mamá. Y ella aparte, ¿verdad? Y no hay satisfacción más grande en un hijo, en una hija, cuando ayuda a su madre y a su padre en vida. En vida. Y nos deja un vacío, pero ¿sabe qué? Uno se siente satisfecho cuando uno ayuda a mamá desde niño, podríamos decir, porque mi mamá me hacía una bandeja a mí de arepa o de empanada, y ya a los 7, 8 años yo andaba vendiendo empanadas. No sufro de pena porque, en verdad, ¿qué pena voy a sufrir si desde pequeño andaba vendiendo? Me enseñó a trabajar, ¿ven? Y para mí es la mejor madre. Porque hay hijos que a veces le echan culpa a Dios. Y dicen, ¿por qué me diste esta madre? ¿Por qué me diste este padre? No, Dios sabía que sí iba a ser su mamá y que sí iba a ser su papá. ¿Sí o no? Mamá duró años, ella muere en las iluminaciones. ¿Ve? Pero Dios dice todo lo que a través de, más allá de la cortina del tiempo, del hermano Braja, ¿verdad? Dice, aquella voz le dijo cuando él pasó más allá de la cortina del tiempo, todo lo que tú amaste, no se queda ahí nada más, oigan esto, todo lo que tú amaste. Amén. Y todos los que te amaron, a ti, yo te lo daré. ¿Sí o no? Amén, amén. Esa es promesa para la novia. Correcto. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo dijo Dios a través de su santo profeta. Amén. ¿Qué más que una madre? Me cargó 9 meses en su vientre, me alimentó, me bañó, ¿cuánto más? ¿Sí o no? Amén. Aleluya. ¿Ve? ¿Por qué? Porque uno no escoge los padres, uno no escoge a la madre, Dios se los da. Amén. ¿Ve? Y a nosotros nos toca honrar. Honrar es ayudar. Amén. Desde Génesis, aún cuando no había pecado Adán masculino y Adán femenino, Dios sabía que iban a haber padre y iban a haber madre, porque Adán masculino y Adán femenino no tuvieron padre y madre. Ellos no podían celebrar el Día de las Madres o el Día del Padre. No podían celebrarlo porque ellos no tuvieron madre y padre. La madre y el padre de Adán masculino y Adán femenino fue directamente Dios. Amén. El amor de Dios es como el amor de una verdadera madre. El amor de Dios es como de un verdadero padre, ¿sí o no? El amor de Dios. Pero el amor de Dios supera el amor de una madre y el amor de un padre. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. ¿Sí o no? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces ya Dios le había dicho a Adán masculino y a Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ¿verdad? Ya Dios le había dicho dejar al hombre padre y madre. Pero ¿por qué Dios le dijo esa palabra a Adán masculino y a Adán femenino si ellos no tenían padre y no tenían madre? ¿Ah? Porque su padre y su madre era el mismo Dios. Amén. Y el Dios es el que da los padres terrenales. Usted no los escoge. Es Dios el que lo da. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero si Adán masculino y Adán femenino no nacieron como nosotros,
Ellos no pasaron por el proceso de gusano. Por el esperma del hombre, ¿qué es el esperma del hombre? Un gusano. O 25:6, ¿qué es el hombre? Un gusano. ¿Qué son los hijos del hombre? Gusano. Se va formando en el vientre de la madre, pasa a ser un cigoto, un embrión y un feto. Después pasa a ser un recién nacido. Un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, ¿sí o no? Amén. Pero Dios le había dicho esto y ellos todavía no habían pecado. ¿Por qué Dios le dijo esto? Porque Dios sabía lo que iba a pasar, porque Dios conoce el futuro, el presente y el pasado, ¿sí o no? Eso lo conoce Dios. Y Dios le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará, no es que uno va a abandonar a los padres de uno, porque muchos agarran esta escritura para su propio beneficio. No, la Biblia dice que hay que dejarlo en la forma de que cuando el hombre y la mujer se casan, ¿verdad? Tienen que buscar su casa. Eso es lo que Dios dice. ¿Ve? Buscar su casa. Dios trajo un profeta a la escena y el hermano Braja dice, cuando un joven y una joven se van a casar, lo primero que tienen que tener es una casa. Si sea un rancho, así sea en un tráiler, pero tienen que tener su casa. Dejará es que tienen que salir de su casa, ¿sí o no? Eso es dejará padre y madre, salir, más no abandonarlo, porque se confunden. Cuando Dios dice dejará, es que se tiene que salir de la casa, pero tiene que estar pendiente de su mamá, de su papá, ¿sí o no? En mi caso, mi mamá, ¿verdad? Me tocó todo eso. Me tocó lidiarla. Me tocó bañarla, hacerle comida, peinarla, hacerle cariñito, porque a veces ella ve y me ponía a jugarme con ella. Ella pasó a ser hija. La vida es un ciclo donde todos damos la vuelta, ¿eh? Y llega el momento que si el mundo continúa, ¿verdad? Y los padres llegan ancianos o pasan por una enfermedad, no vamos a hacer nada que ellos no hicieron con nosotros. Si usted llegara a bañar a su mamá, eso lo hizo ella antes. Cuando usted era un recién nacido, ella lo bañó. Ella lo cargó. Ella lo alimentó. Ella le cambió los pañales. Si una madre llega por una situación, ¿verdad?, de salud, mamá no fue por anciana, sino que por la salud que ella presentó, el problema de la operación, ¿verdad?, que ella se contaminó y todo eso. ¿Ve? Y a mí me tocó cargarla. Pero ella me cargó bastante a mí. Yo no la cargué como ella me cargó. Ella me cargó, primeramente me cargó 9 meses en su vientre, después me cargó en sus brazos. Me alimentó, ¿sí o no? Con su seno, ¿ve? No solamente con comida, con su leche materna, ¿sí o no? Y cuando ella parte, ¿verdad? A mí me duele el corazón todavía, me recuerdo a mi madre. Pero la satisfacción mía fue que en vida la ayudé en todo lo que Dios me permitió. Amén. En ayudarla, en todo lo que Dios me permitió ayudarla, yo la ayudé. Era mi madre. ¿Ve? Y la promesa es esa, más allá de la cortina del tiempo. Todo lo que tú amaste y todo lo que te amaron, bueno, si su hijo o su hija lo ama, Dios se la da más allá de la cortina del tiempo. Amén. Si su hijo no lo ama aquí, Dios no lo va a aceptar allá, porque allá tampoco lo va a amar. No, hermano, allá Dios no. Si un hijo no lo quiere aquí, allá no va a estar con usted. Usted lo ama, pero que ese hijo lo ame usted, porque ahí están las dos partes. Todo lo que tú amaste, nosotros amamos a nuestros hijos. Pero no se quedó ahí, dice, y todo lo que ¿qué? Los que te amaron. ¿Están esas dos versiones? ¿Sí o no? Entonces, la realidad del Día de las Madres es todos los días. El Día de las Madres es todos los días. No es hoy, no se vuelva religioso. Si su hija lo lleva hoy al mejor restaurante, lo llevan a comer, como que decía el hermano Ranulfo, lo llevan a comer la carne esa que es especial, ¿cómo se llama? El Golden, ¿cómo es? Golden Blue. ¿Cómo hacer el Golden Blue? ¿Sí o no? Claro, le echo una recordadita, sí.
sino 364, porque hay un año que trae 365 y hay un año que trae 366, que llaman el año siniestro, ¿no? ¿Qué le dicen? 366 días al año. ¿Ah? Bisiestro. Ah, bueno, por le piqué cerca. No entienden lo que yo digo, sino lo que yo quiero decir. Amén. Entonces, la realidad del Día de las Madres. Madres buenas instruyen al niño, al joven, a la joven en los caminos de Dios. Es una buena madre. ¿Sí o no? Madre mala le va a dar todo. No lo va a corregir. No le va a decir nada. Si elige el varón y llega a la casa drogado y llega borracho y llega con mujeres, le permite todo y no le dice nada porque dice, ay, pero es que yo lo amo demasiado. No, usted no lo ama. Usted lo aborrece. Porque si usted lo ama, usted lo corrige. Correcto. Como el Padre, porque la Biblia lo dice, como el Padre al Hijo, ¿a quién? Ama. Amén. El verdadero amor es la corrección. Amén. Dios nos ama a nosotros y Dios nos corrige. Amén. ¿Sí o no? Y ninguna disciplina del presente parece de gozo, sino de tristeza. Por eso que los hijos dicen, mi mamá, mi papá no me quieren, mi mamá, mi papá me odian. Y cuando le damos con la vara, más rabia nos agarra. Me pegó, me duele. Lo odio, yo odio a mi papá, yo no quiero que mi papá... y a veces hasta le desea la muerte a su papá o a su mamá porque lo corrigió. ¿Sí o no? Y el chantaje de que dicen, yo no te quiero. Yo no quiero que tú seas mi mamá, yo no quiero que tú seas mi papá. No, hijo. No te preocupes, que yo no necesito que usted me quiera. Yo necesito que usted me respete. El que lo quiero soy yo. Yo sí lo quiero y lo amo y lo aprecio. ¿Sí o no? Pero usted me tiene que respetar. ¿Sí o no? Otra cosa más que dijo el hermano Braja. Después, dice el hermano Braja, después de la vida eterna, lo mejor que Dios le pueda dar a un hombre es una buena esposa. ¿Sí o no? Una buena esposa es una buena madre. ¿Sabe usted eso? Una buena hija es una buena esposa. Eso va agarrado eso va en continuación. Nosotros debemos de ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos hermanos y buenos amigos. ¿Sí o no? Eso deberíamos de ser nosotros. Amén. La realidad del Día de las Madres. Luchó hoy, le dicen el Día de las Madres pea, y eso no es mentira. Hoy son muchos, no le dan un buen día a la mamá, le dan un mal día. ¿Por qué? Porque se emborrachan y llegan a la casa y se recuerdan y empiezan a pelear con el hermano, con la hermana, de mira, ¿te acordás que vos me hiciste esto? ¿No te acordás? ¿Entiendes? ¿Ve? Y a veces hasta la pobre viejita le dan un puñetazo, pues se agarra y entonces la viejita se mete en el medio y ¡pah! Le ponen el ojo verde del golpe que le dan. ¿Sí o no? Día de las Madres pea, Día de las Madres pelea, Día de los malucos, porque si ya se acuerdan los malucos, ¿verdad? De ir a visitarla. En todo el año no, sino ese día. De paso van borrachos y de paso van a pelear. ¿Ah? ¿Ve? Y hoy es día de que la policía tiene bastante trabajo también, porque empiezan a llamar, no, que buscan la policía, que tal, ¿sí o no? Entonces, la realidad del Día de las Madres. ¿Ve? Una buena madre, un buen padre instruye al niño en su camino, ¿sí o no? Vamos a ver, creo que está en Hebreo. Hebreo capítulo 5. Vamos a ver. Primera de... No, Hebreo capítulo 12, verso 5. Así que... Amén. Hebreo capítulo 12, desde el verso 6. Pero vamos a leer desde el verso... Desde el verso 4. Hebreo capítulo 12, verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre.
combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Nuestro padre, ahí está metiendo el padre y la madre. ¿Ve? Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. 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 En verdad que ninguna disciplina al presente parece de causa de gozo, sino de tristeza, pero puede dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Entonces, ninguna disciplina presente parece de gozo, sino de tristeza. Pero hoy en día, ¿verdad? Los padres de antes también decían: yo prefiero que tú llores, ¿verdad? Ellos decían: yo quiero que tú me lleves al cementerio. ¿Ve? Le decían a los hijos: yo no quiero ir al cementerio por ti, sino que tú vayas el día que a mí me toque partir. Pero hoy es al revés. Hoy en día se acuden más los padres a los cementerios que los hijos. ¿Por qué? Porque creemos que porque le damos todo a un hijo, a una hija, somos buenos padres. Y un buen padre, Proverbio 22:6, instruye al niño o a la niña, si es hembra o si es varón, ¿sí o no? Instruirlo en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que los va a cuidar, Dios los va a guardar, Dios le va a dar la sabiduría, Dios le va a dar la vida eterna. Amén. Amén. Una buena madre, la hermana Hattie Ray, ¿sí o no? La hermana Hattie Ray es una buena madre. ¿Saben por qué es una buena madre? Porque ella pidió la salvación de sus hijos. Amén. Dios le dijo a través del hermano Branham: pide lo que quiera y Dios te lo dará. Si pides $1 millón, Dios te lo pondrá aquí en la mesa. Amén. Si pide la sanidad de tu hermana que está enferma, Dios se lo dará. ¿Sí o no? Pide lo que quiera y Dios te lo dará. ¿Ve? Y ella miró y estaban sus dos hijos así, dice el hermano Branham, jugando, burlándose, dice él. ¿Ve? Y ella dijo: hermano Branham, quiero la salvación de mis dos hijos. Amén. Amén. Dice el hermano Branham, ella pidió algo eterno. Amén. Porque ella sabía que si pedía $1 millón se le iba a acabar. Ella sabía que si pedía la sanidad de su hermana se podía volver a enfermar. Pero ella pidió algo eterno, la salvación de mis dos hijos. Amén. Amén. Es el mismo Dios. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? La salvación de nuestros hijos. Amén. Amén. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, instruirlo en los caminos de Dios. Amén. ¿Sí o no? Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Vamos a ver qué nos dice Dios ahí. Amén. La mujer sabia edifica su casa, mala necia la derriba. ¿Sí o no? Deuteronomio 6, verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí o no? Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te
levante. Amén. Oigan esto, el verso 7 dice, la repetirás a tus hijos. Proverbio 22, 6. Instruye al niño en su camino. ¿Ve? La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La atarás con una señal en tus manos y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Amén. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, una buena madre, por eso hemos titulado el mensaje, la realidad del Día de las Madres. Hay buenas madres, pero hay malas madres. Hay buenas madres que crían a sus hijos. Vuelvo y repito, una buena madre instruye al niño, a la niña en los caminos de Dios. Ahora, no natural, hay buenas madres, ¿sí o no? Que velan, que le dan estudio a sus hijos, a sus hijas. Una buena madre, ¿ven? No natural, las cuida, las vigilan, ¿sí o no? Igual que un padre. El padre sale a trabajar para traer el sustento al hogar, para traer el sustento a sus hijos, ¿sí o no? Entonces, la realidad del Día de las Madres no es un solo día. ¿Sí? Y hay hijos que se molestan con los hermanos y con las hermanas y no le hablan más al papá o a la mamá, como si la mamá o el papá tuvieran culpa. O si el padre o la madre los corrige, no le vuelven a hablar más nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo corrigió. Dice, no, mi papá, mi mamá no me quiere porque todo el tiempo me viven diciendo las cosas. A lo contrario, porque lo quieren es que le dan un buen consejo. ¿Sí o no? Y no se canse jamás usted de corregir a su hijo o a su hija. Así la hija, el hijo le diga fastidiosa, ¿y hasta cuándo, mamá? Pues hay uno que le dicen mamá, ¿verdad? Bueno, yo decía a mi mamá era mamá. Hay otros que le dicen mami. Hay otros que le dicen, ¿cuáles son los? Hay uno que le dicen mamá, mami. ¿Cuál es la otra? Maíta. Hay otros que le dicen mamaíta. Hay otros que le dicen mamaíta. Mamaíta. Y otros que dicen maíta. Le dicen mamá. Yo decía mamá. Mamá. Mi mamá. Hizo un candidato por ahí, ¿verdad? No. Llega a visitar y está adentro, la matan a sale carratico y dice, ¿y mi mamá? Cuando la ve se vuelve a meter para adentro y a rato, por ahí como a los 20, a la media hora se acuerda otra vez y sale y abre la puerta y dice, ¿y mi mamá? Y la ve y se vuelve. Entonces, en verdad que es una buena madre que instruye es una buena madre, una mujer llena del Espíritu Santo como la hermana Hati Ray, pidió la salvación de sus dos hijos. ¿Ve? Ella pidió la salvación de sus dos hijos porque a lo mejor tenía dos, pero si ha tenido 3 o 4 o 5, las que tuvieron 8, 9, ¿qué tiene que decir? Señor, la salvación de mis 9 hijos. Sí, hay una que te imaginas ahorita las mujeres, no, pero antes las mujeres harían 15, 18, 24. Por allá estaba una que esa era la nevera en la escuela y el televisor se lo ganaba era ella. Y decía, la que tenga más hijos, 24, no, ese es el regalo más grande para ella. La nevera, el televisor, el aire, déselo. Sí, ella se lo ganaba. La segunda era otra que tenía 18. Ahorita no, ahorita las mujeres 1, 2 y cuando mucho 3. Cuando mucho 3. Pero anteriormente no, anteriormente la mujer paría 14, 15, 12, 8, 6, las que parieron menos 5, 4 en los tiempos allá. Y ya porque tuvieron que operarlas, cesarearlas, porque si no tuviera 12, 13. En aquellos tiempos la mujer, hoy no. Hoy la mujer prefiere criar un gato, un perro,
Y eso no es mentira. Ya cuando la mujer quiere, empieza a agarrar cuando en verdad, porque a veces piden un perro y ni comida le echan, ni agua, eso no. No, pero cuando ellas quieren tener un hijo, ellos compran un perro, un gatico, y lo cargan y le cambian los pañales, le dan tetero, lo llevan al veterinario. ¿Por qué? Porque entró la etapa, ¿verdad?, que ella quiere tener un hijo, pero como ella no quiere que su cuerpo se le dañe, porque se la pasan en gimnasio, se la 60, 90, no quiere envejecer, no quiere entender. Agarra un gato, agarra un perro. Hay unos que agarran gato, hay otros que agarran un perro, hay otros que agarran conejo. ¿Ve? Y hay unas que quieren tener tamorocho porque agarran 2 conejos. Entonces ya entró en el tempao y uno dice, ah, ya esta quiere tener un muchacho, pues ya carga 2 conejos. O carga un gato, carga un perro. Vuelvo y repito, cuando lo atienden, porque hay unas que piden, regalame un perro y no se lo regala, y el pobre perro pasa hambre, sol, de todo. ¿Ve? Pero cuando ellas están en tiempo, ¿verdad?, que llega el tiempo que la mujer quiere tener, entonces agarran. ¿Para qué? Para no, ese hermano Braja dice, ellos hacen eso para no tener hijos. Y dice el hermano, aún el hombre es peor cuando están casados. Cuando se casan, ¿verdad?, dice el hermano Braja, y el hombre, ella no le quiere dar hijo al hombre, sino que el hombre es más sinvergüenza que ella, porque el hombre le acepta un gato, un perro, le acepta hay unas que cargan monos, monitos, hay otros que cargan osos. Dice el hermano Braja, ese hombre es sinvergüenza porque ella tiene que cargarles un hijo. Claro, a veces están de acuerdo los dos, dicen, no, pues, mire, un hijo, no. Se pone más bravo el hombre que la mujer. Y dice, no, yo no quiero tener hijos todavía. Yo pero cargas ese perro, cargas ese gato, cargas ese mono, dándole tetero, lo lleva al veterinario, lo baña, lo inyecta, es porque quiere tener un hijo, ¿sí o no? Esa es la naturaleza de la mujer, tener hijos, ¿sí o no? Ella es hija, pero ella después pasa a ser madre, ¿sí o no? Y eso es una realidad. Hay padres que le dicen, ¿verdad?, a sus hijos, le dicen, tú vas a saber cuando tú seas una madre lo que tú me hiciste sufrir. Y eso es una realidad. Y así pasa con el hijo varón, porque por el lado la hembra cuando da luz y ella sabe lo que es un hijo. Pero por el lado también el hombre cuando tiene un hijo, tiene una hija, se da de cuenta el sufrimiento que le hicieron pasar a sus padres, ¿sí o no? Porque lo que Dios dice, lo que tú siembras, vas a cosechar. La vida es una ruleta, ¿ve?, donde todos damos la vuelta. Hoy somos hijos, después pasamos a ser padres. Después pasamos a ser abuelos, no todos llegan a abuelos, y hay otros que llegan a ser bisabuelos, ¿sí o no? Y entre más bisabuelos van haciendo, más van acagüeteando, porque la Biblia dice, amará más a los hijos de tus hijos que a tus propios hijos. O sea que uno ama más a los nietos que a los hijos. Y si uno ama a los nietos, ¿cómo serán los bisnietos? ¿Ah? Es como decía un niño. Dice, cuando tú le pides algo a tu mamá, le dicen al niño, y a tu papá, y no te lo dan, ¿a quién vas a dónde vas tú? Y dice el niño, yo voy a mi abuelita o a mi abuelito. Y si ellos te dicen que no, y dice el niño, eso nunca falla, ellos nunca le dicen a uno que no. Y es tremendo, ¿no? Porque el abuelo o la abuela no le dicen que no, siempre le dicen que sí, ¿sí o no? Pero está escrito, amarás más a los hijos de tus hijos que a tu propio hijo, porque uno los hijos de uno no los corrige, le da con la vara, ¿sí o no? Pero a los nietos no los quiere corregir, más si se parecen a los hijos, le dicen, ay, que se me parece cuando estaba pequeñito, igualitico. ¿Ves? Y cuando los papás lo van a corregir, allá viene el abuelo, viene la abuela como una leona, como un león. ¿Qué? ¿Por qué le pegaste? No le pegues más, te la vas a ver conmigo si le pego, deja pegar. ¿Eh? Pone un molesto, ¿sí o no? Entonces ¿por qué? Porque está escrito que amas a los hijos de tus hijos que a tus propios hijos, ¿sí o no? Y número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, ¿sí o no? Ahora, la iglesia, las madres representan
La iglesia representa una mujer, ¿sí o no? Las naciones representan mujeres, ¿sabía usted eso? Las naciones tienen tanto nombre masculino como nombre femenino. Israel, Jacob. Ya tu nombre no se llamará más Jacob, serás Israel. Y de ahí sale la nación del pueblo de Dios, Israel, ¿sí o no? Amén. Nombre. Por un lado representa a Jacob, pero por otro lado representa ¿a quién? A Noemí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Israel fue esparcido 2000 años por toda la tierra. ¿Ve? Y regresa otra vez a su tierra. O sea, se ido. Después de 2 días le daré vida. ¿Ve? ¿Quién regresa? Noemí. ¿Figura de quién? De la nación también, de Israel. Regresaron sin hijos, sin esposo, viceversa, ¿no? En varias. ¿Por qué? Porque Israel fue esparcido. Una nación representa tanto un nombre de hombre como un nombre de mujer. Y así muchas naciones tienen nombre de mujer como tienen nombre de hombre. ¿Ves? Pero la mujer juega un papel muy fundamental en la familia. ¿Ves? Una buena mujer es como dice Proverbio 31:10. La mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Es mejor que una perla. ¿Usted sabe lo que vale una perla? La perla es más cara que el oro. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Es mejor que una piedra. ¿Una piedra qué? Una piedra preciosa. ¿Cuánto vale una piedra preciosa? Eso ahorita vale millones de dólares. ¿Ves? Entonces, la realidad del Día de las Madres. Las iglesias buenas representan una buena madre. ¿Quién representa una buena madre? Sara. ¿Sí o no? Primera de Pedro 3, capítulo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hija, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Sara, figura de una buena madre. Jezabel, figura de una mala madre. Hay buenas madres y malas madres. Hay iglesias obedientes a la palabra, son hijas de Sara. Hay iglesias desobedientes a la palabra, son hijas de ¿quién? De Jezabel, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Leyendo la Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y a sus hijos heriréis de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 17, 5. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia, la grande, la madre de la ramera, de la abominación de la tierra. Verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. O sea, las mujeres obedientes son hijas de Sara. ¿Quién era hija de Sara? Rebeca, Ruth, Estel, Abigail, Débora, Séfora, Ana, Urda, ¿ves? Rac, la mujer samaritana. Todas estas mujeres obedientes a la palabra eran hijas de Sara. Todas las mujeres desobedientes a la palabra son hijas de Jezabel. Atalía, Dalila, la mujer de Lo, la reina Bati, y todas las mujeres malas son hijas de Jezabel. Ahora, vuelvo y repito, la realidad del Día de las Madres, ¿verdad? En lo natural hay buenas madres, pero en lo espiritual hay buenas madres que son iglesias, ¿verdad? Porque la mujer de Génesis hasta Apocalipsis representa una iglesia. Iglesias buenas son las que están obedeciendo la palabra. Iglesia buena, la novia, amén, la esposa del Cordero. ¿Sí o no? Bienaventurada. Nada más María no es bienaventurada, bienaventurada que la novia. Amén.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Bendita la novia entre todas las iglesias. Y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Amén. ¿Quién era el fruto del vientre? La palabra. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. La novia está preñada. ¿De qué está embarazada la novia? De la palabra. Amén. De Cristo. Amén. Buena mujer María. Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. María trajo la mejor noticia al planeta Tierra. María tuvo el mejor de los mejores. Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores. No vamos a decir como los católicos. María, la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. María le alquiló el vientre a Dios. María no puso cromosoma, no puso óvulo, nada de eso. ¿Ve? María le alquiló el vientre a Dios y Dios se crió una célula en María. Amén. Esa célula no vino del pecado, como el primer Adán. ¿Ve? No vino del pecado. ¿Ve? Esa célula se llamó Jesús. ¿Sí o no? Esa célula se llamó Jesús. ¿Ve? No vino por acto sensual. Amén. Y ella fue su madre, pero la madre del cuerpo. Ella lo cargó 9 meses, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? Y ella, cuando a él lo crucificaron, ella lo lloró y todo, porque ella lo cargó. ¿Ve? Pero María no puso cromosoma, no puso óvulo. ¿Ve? María no puso nada, absolutamente nada. María le alquiló, como hacen en muchos países hoy, que alquilan el vientre. Hay mujeres que alquilan el vientre, ¿verdad? Y la otra mujer pone los cromosomas, los óvulos, y el hombre pone el esperma. ¿Ve? Y es un vientre alquilado. Eso es en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en muchos países. Hay mujeres que están alquilando el vientre, ¿ve? No es la madre, porque ella lo que lo hace es como la incubadora. ¿Ve? Lo incuba, pero ese muchacho no tiene la sangre de ella, ni el cromosoma, ni óvulo. Y ella, cuando lo da a luz, se lo entrega a los padres, al papá y a la mamá que pusieron. Ella lo que hizo fue que puso el vientre. ¿Ve? Pero en el caso de María, María no fue, sino que escogida por Dios para Dios traer su cuerpo. No es que es otro Dios, no es la segunda persona de la Trinidad o la tercera persona, la cuarta persona, no. Dios se creó un cuerpo, Hebreos 10:5. Dios se apropió un cuerpo, un tabernáculo, amén. Porque Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se creó un cuerpo, ese cuerpo se llamó Jesús, amén. Cuando Dios vino a morar en ese cuerpo, se llamó Jesucristo. Cristo significa ungido, ¿sí o no? ¿Ve? Ahí sí llegó a ser Dios. Pero ese cuerpo, esa célula, era parte de Dios. Pero cuando Dios vino a morar, llegó a ser 100% Dios y 100% hombre. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Amén. ¿Ve? María fue la madre del cuerpo, no la madre de Dios como dicen los católicos. María, la madre de Dios, no, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús, del cuerpo. ¿Ve? Porque Él llegó a ser Dios a su debido tiempo, amén. Pero fue la mejor madre. ¿Saben por qué María fue la mejor madre? Porque trajo la mejor noticia al planeta Tierra. Por una mujer entró el pecado, pero por una mujer vino la vida, ¿sí o no? Por una mujer entró la muerte allá en el principio, pero por una mujer entró la vida, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, ahí está. Adán masculino y Adán femenino no tuvieron padre ni madre. Directamente el padre y la madre fue Dios. Amén. Por eso que Dios es el que escoge su padre y su madre. Dios escoge qué mujer y qué hombre iba a ser su papá y qué mujer iba a ser su mamá, ¿sí o no? Entonces, la realidad del Día de las Madres no son
un solo día al año, no. La realidad del Día de las Madres es todos los días. Está pendiente del desayuno, del almuerzo, de la cena, de los medicamentos, ¿sí o no? Es así. Hay hijos que se fueron para otro país y no se acuerdan. Oye, es que le van a enviar por ahí. Ve y llaman a la mamá y la viejita se contenta porque su hijo, así sea maluco, o su hija, ¿sí o no? Como dicen, para la madre y el padre no hay hijos malos. Yo pienso que hay hijos maluquísimos. No malos, sino maluquísimos. ¿Ve? Demasiado malos. Pero el padre o la madre, siempre más la madre lo justifica, ¿sí o no? Hoy la llama y por ahí le envían 10 o 15 dolaritos y la viejita se pone contenta. Y me dice, mira, te mandé. ¿Cuánto que vale un cuartico de pollo? Hijo, vale 15 dólares. Bueno, te mandé 10 para que poner 5 por ahí, que te complete a nosotros. Los hermanos míos, las hermanas. Gracias, hijo, Dios te bendiga. No te preocupes, que si Dios no los pone, yo los pongo. O yo. Y la viejita se contenta, ¿sí o no? Es su madre. No le dice que es maluco. Dice más bien, por fin, hijo, te acordaste de tu madre. Sí, mamá, pues yo me la paso trabajando y vos sabés que no tengo tiempo. Y me acordé fue hoy. Yo te entiendo, hijo, yo sé que es así. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te protege. Las que son cristianas, ¿verdad? Y las que son cristianas de esa chorocha católica, dice la Virgen del Valle, la Divina Pastora, la Virgen de San Antonio, la Virgen de San Andrés, la Virgen de Fernando, la Virgen de... Imagínense, le ponen como si ya, mamá, ¿y cuántas virgen? Todavía faltan como 300 más. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ves? Son madres. ¿Sí o no? Madres buenas, pues, se preocupa por sus hijos, ¿sí o no? Madres malas, hay madres, ¿verdad? Que dan a luz y lo tiran en un basilero, en un pupote. Hay otros que lo tiran en la poseta aquí, ¿verdad? Dice, en muchas partes le dicen cisterna, no es que le dicen la poseta. Aquí en Venezuela poseta, y otras que la tiran los tiran al varón, a la hembrita en la poseta. Se han dado casos, aquí han salido muchos casos en Venezuela, ¿verdad? Que la hija salió a hacer necesidad y la mamá escuchó en el baño, ¡guau! ¡Guau! Dios mío, hija, que te da, ya va, mamá, ya va, que... Tiró el muchacho, la mamá no sabía porque se ponen una faja, se apretan bien y no hayan que hacer, y cuando van a dar luz lo tiran en la poseta. Viene la viejita, tumba la puerta y saca a la criatura de ahí. ¡Tata, cómo lo vas a tirar ahí! Porque no me dijiste que estabas embarazada, yo no sabía nada. Pobrecito esa criatura, y la agarra y lo limpie. Ahora este es mío y no te voy a dar más. Mala madre, que yo te crié y esta criatura vos los iba a botar. ¿Ah? Y si es varón, la viejita le dice, le vamos a poner el nombre del abuelo, porque es varón. Y si es hembra, dice, le voy a poner el nombre mío, porque vos los ibas a votar. Y no lo vas a que yo te voy a dar más. Y no se lo dan. Hay muchos que son criados por las abuelas, o los abuelos, ¿sí o no? A veces la abuela es hembra, a veces el abuelo varón. ¿Ves? Los crían. ¿Ves? Y como dice, creo que dijeron por ahí, no se debiera celebrar el Día de las Madres. No, dice una mujer, le dice al hombre, no se debieran celebrar el Día de los Padres. Porque los padres, la mayoría no crían los hijos, se debieran celebrar el Día de los Padrastros. Y el hombre se quedó pensando y le dijo, bueno, y tú le dices una cosa, no se debiera de celebrar el Día de las Madres. ¿Por qué? Porque las que crían los muchachos son las abuelas, debieran llamarse el Día de las Abuelas. ¿Sí o no? Y así está el mundo ahorita, ¿sí o no? ¿Cuántos no se fueron? No solamente aquí en Venezuela, hay un éxodo mundial, pero ¿cuántos no se fueron y a quién le dejaron los muchachitos? ¿Ah? A la abuela y al abuelo. Ya los viejitos a veces no pueden, le dejaron, hay una que dejaron 12, hay otros le dejaron 18, hay otros le dejaron 24, depende de la familia, ¿sí o no? Se fueron y a veces no hay unos que se acuerdan y le envían, pero hay otros. A veces los viejitos tienen que salir por ahí. Bueno, ahorita está la cosecha de mango, a recoger mango, porque si son 14, 12 muchachos, ¿ah? Y ya no tienen la fuerza, ya están ancianos, ¿sí o no? ¿Ves?
Pero aquí se ha visto mucho ese caso. Hay otros que se van y le envían, y otros que se van y no se acordaron más. ¿Sí o no? Entonces, el Día de las Madres, ¿verdad? Dice la realidad del Día de las Madres. La realidad es que el hijo está pendiente. No, hay hijos que no, en vida no le dan nada a una madre o a un padre. Y mueren y no quieren salir del cementerio. Le llevan rosas, le llevan agua, le ponen velones, le ponen velas, ¿ya para qué? En vida es que se demuestra si usted ama, no ama, honra, no honra a su papá o a su mamá. ¿Sí o no? Después vuelvo y digo, ¿verdad? La satisfacción mía es que yo ayudé mucho a mi mamá. Por la gracia de Dios, porque eso lo da Dios también. No soy bueno porque sé que el único bueno es Dios. Y Dios me permitió ayudarla. Amén. Pero no es que uno bueno, es la gracia y la misericordia de Dios. Porque el único bueno es Dios. Pero la satisfacción es eso. Porque hay hijos, hay hijas que se dan golpe de pecho en la tumba, en el ataúd. Porque la conciencia no los deja. ¿Por qué? Porque no lo vinieron a ver. En vida no vinieron a ver. Se fueron a otro país, pasaron 10, 15 años, 12 años. Cuando se mueren, ¿qué lo vienen a ver? ¿Para qué lo van a venir después de muerto? Y nunca le enviaron. Y esos son los que se dan golpe en el ataúd, gritan, se desmayan porque la conciencia no lo deja tranquilo. ¿Sí o no? Amén. ¿Ves? Pero aquel hijo, aquella hija que está pendiente de su mamá, que le lleva el platillo de comida, que le lleva, está pendiente de los medicamentos, que le lava la ropa, que todo eso. Mamá se fue y ese hijo, esa hija está tranquila. Dice, gracias Señor por permitirme ayudar a mi mamá, a mi papá, hasta que estuvo aquí en la tierra. Amén. Gracias Señor, porque pude cumplir uno de tus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados en la tierra. ¿Sí o no? Eso lo dice Pablo, el primer mensajero. Dice el primer mandamiento con promesa. ¿Sí o no? Paguen los teléfonos, porque ahorita empiezan a llamar a los hijos malucos, pues hoy se acuerdan de mamá. ¿Ah? Cuando sale del culto, prenda el teléfono, pero ahorita paguen los teléfonos, ya empieza a llamar ya. ¿Sí o no? Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Pero también Dios es tan perfecto y Dios es un Dios de justicia que le habla a los padres, pero también le habla a los hijos, ¿sí o no? Dice, y le habla a los padres también, porque aquí dice, honra a tu padre, aquí Dios le está hablando a los hijos, ¿ves? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero después le habla a los padres y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Esa es la promesa de Dios. ¿Verdad? Lo dice Éxodo 20:12. O sea que esto lo puso Dios desde allá, desde el Antiguo Testamento. Y Deuteronomio 5:16. Verso 4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vosotros padres, o sea que Dios le habla a los hijos, pero también le habla a los padres, porque Dios es un Dios de justicia. Por eso que es justo, porque Dios le habla a los hijos, pero también le habla a los padres, porque así como hay buenos padres, hay buenos hijos. Como hay buenos hijos, hay buenos padres, ¿sí o no? Pero también hay malos hijos y hay malos padres, ¿sí o no? Por eso Pablo dice aquí, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. ¿Ves? Pablo aquí cita Proverbios 22:6. ¿Ves? Si no criarlo, entruye. Proverbios 22:6 dice entruye, criarlo. ¿Ves? Criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Entruye al niño en su camino. Y aun cuando estuviere viejo, no se apartará de él. Amén. La realidad del Día de las Madres. El Día de las Madres es un comercio. El Día de las Madres, la realidad del Día de las Madres todos los días. El día de hoy es un comercio. Amén. Pero Dios lo permite para que los hijos malucos se recuerden de su papá, de su mamá. ¿Sí o no? Pero en realidad, la realidad del Día de las Madres es todos los días. El Día del Padre es todos los días. Amén.
Es así, el día de la esposa es el día de todos los días. El día del amigo, el día de la amistad es todos los días. ¿Sí? El día del hermano es todos los días. ¿Sí o no? Pero hoy lo agarran de comercio, pero en realidad el día de las madres es todos los días. ¿Sí o no? No hay un día. ¿Ven? Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Dice ahí el Moisés, el profeta Moisés. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. Entonces, Deuteronomio 15:16. Amén. Cuando el hombre estuviese, ¿dije qué? Ah, no, este no es. 27. No, Deuteronomio 15:16. Estaba leyendo lo que no era. 15:16. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. ¿Dije qué? ¿Deuteronomio qué? 27:16. Ya va. Perdón, es Deuteronomio 5:16. Yo estaba leyendo 15:16. Es 5:16, amén. 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. ¿Ve? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días, para que te vaya bien sobre la tierra y que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahí está, honrar es querer, honrar es cuidar. Amén. En Génesis Dios dice, dejará padre y madre, dejará, es que tú tienes que buscarte tu casa, tu hogar, pero siempre está pendiente de mamá y de papá, ¿sí o no? Amén. Honra a tu madre, honrar es querer, cuidar y proteger, ese es honrar, ¿sí o no? Entonces, la realidad del Día de las Madres todos los días. Este día de hoy es comercio, venden flores, venden peluche, venden almohada, cama, aire, nevera, televisor, y mucho le llevan su buen regalo a su mamá, a su papá. Pero con todo eso, con todos los regalos que nosotros le podamos dar a mamá y a papá, no le podamos pagar la crianza que ellos nos dieron. Jamás, ¿sí o no? Jamás podemos pagarle al Padre de los padres la crianza que nos ha dado, la vida eterna, el sol, el aire, nada de eso le podemos pagar a Dios. Amén. Amén. La realidad del Día de las Madres todos los días. Ese es el Día de las Madres, la realidad del Día de las Madres. Ahora, una mujer en la Biblia, no solamente Sara, ¿no? Porque Sara también fue estéril, y Rebeca también fue estéril, pero la Biblia nos habla de Ana, ¿sí o no? Ana no tenía hijos, ella le pidió un hijo a Dios. Y Dios se lo dio, ¿sí o no? Y ella se lo regresó ¿a quién? Ella se lo regresó a Dios, ¿sí o no? Primera de Samuel, ¿verdad? Dejé el verso. Desde el verso 20, primer libro de Samuel, capítulo 1, desde el verso 21, vamos a leer, dice: después subió el varón el canal con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño
sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Bueno, leí antes, vamos a leer de mucho atrás, ¿verdad? Donde dice que Ana no tenía hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 7. Y hacía cada año cuando subía la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y a Caná su marido le dijo: Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué no come? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El esposo pasa a ser hijo, ¿sí o no? No te soy yo mejor que 10 hijos. Así un hermano que no podía tener hijos y no tuvo hijos, ¿verdad? Y bueno, y si es la voluntad de Dios, Dios le va a dar a sus hijos, pero no tuvo hijos. Y él le preguntaba a Dios y Dios le dio este versículo de este hombre, amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te indignara mirar a la aflicción de tu sierva y te acordare de mí y no te olvidare de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congajo y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven paz, el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y al Caná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que cumplise el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón acá con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Alcán su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo detestó. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo y con 3 becerros y un efá de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silón. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tú, alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
Y yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Hoy en día es lo contrario. Las mujeres no quieren tener hijos. Ana lloró para que Dios le diera un hijo varón. Y no solo varón, le fue un profeta. Amén. Y ella se lo dedicó a Dios. Amén. Nuestros hijos debemos dedicárselos a Dios. Amén. ¿Cómo se lo vamos a dedicar? Instruye al niño en su camino. Amén. Hermano Oraja dice, una buena madre no dejará que su hijo se quede en casa, lo traerá a los cultos, lo traerá a la escuela dominical. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. La realidad del Día de las Madres todos los días. Esa es la realidad del Día de las Madres. No una vez al año, un día al año, no, todos los días. Amar, honrar es querer, cuidar y proteger. Honrar a mamá y a papá hasta que estén aquí en la tierra. Amén. Hasta que Dios nos permita. ¿Ves por qué? Porque mamá partió en el límite de Dios. Mamá partió a los 70 años. Y la Biblia dice en el Salmo 90:10, dice 70. Y los más robustos, 80. De ahí para allá es ñapa. Y Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Amén. Pero debemos darle gracias a mamá y a papá, ¿verdad? Debemos darle gracias a Dios por mamá y papá todos los días. Orar por mamá y papá todos los días y darle gracias a Dios por ello. Amén. No escogimos nosotros nuestra madre, nuestro padre. Dios nos las dio. Amén. Y Dios sabe por qué nos dio esa mamá y por qué nos dio ese papá. Amén. Usted y yo debemos orarle a Dios y darle gracias a Dios. Y los que tengan vivos, denle gracias a Dios. Quieran a su mamá y a su papá mientras que estén aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Amén. La realidad del Día de las Madres es todos los días. Respetar a mamá. ¿Ve? Eso es, y obedecer a mamá y a papá. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. Hay buenos padres y hay malos padres. ¿Sí o no? Hay madres que voltan al feto desde pequeñito, lo tiran en una basura, en un puente, se meten pastillas, se meten... Mientras que hay otras que dan la vida por sus hijos, ¿sí o no? Por su hija, ¿sí o no? Un buen padre, una buena madre. Y después de la vida eterna, lo mejor que Dios le puede dar a un hombre es una buena esposa. Y si es una buena esposa, es una buena madre, es una buena hija, es una buena hermana, es una buena amiga. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Ve? Porque es más preciosa que una perla, ¿sí o no? Amén. Mamá pelea y papá pelea porque ellos nos aman, ¿ve? Y ellos nos dan consejos. Y ay, mamá, vos sí molestás, vos sí fastidiás, ¿ve? Y hay otro que le dice, mira, viejita, vos sí sos peleona, ¿hasta cuándo vas a estar peleando? ¿No te cansas de pelear? ¿Ah? Pero después, yo he escuchado decir muchos hijos, gracias a mi papá que me daba esas palizas. Gracias a mi viejo, que yo lo quiero como quiero yo a mi papá, a mi mamá, porque me daban esas palizas cuando yo hacía algo malo. Yo los odiaba en ese momento. Por eso es que Pablo dice, ninguna disciplina al presente parece de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué dicen ellos después? Gracias que no estoy en una cárcel. Gracias que no soy un malandro. Gracias que no soy un drogadicto. Gracias que no soy un alcohólico. Gracias a mi mamá, a mi papá que me dan esos buenos consejos. Gracias. Gracias a mi viejo. Gracias a mi viejita. Gracias. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos están agradecidos. Otros le dicen viejo, ¿no? Hermano Oraja dice, no le llame viejo a su papá, a su mamá. Pero hay otros por cariño le dicen viejo, ¿eh? Mi viejo, mi vieja, ¿ves? Mi mamá, mi mami, y otros dicen mamita, y otros le dicen mamaita. Y así, pues, ¿ves? Un gesto desde pequeño, ¿verdad? Y hay unos que le dicen a la abuela, le dicen mamá, y a la mamá a veces no le dicen mamá, sino que le dicen el nombre de la mamá, ¿ves? Y le dicen mamá o papá es al abuelo, y a veces al papá no le dicen papá, sino que le dicen papá al abuelo, ¿ves? Entonces nosotros, a los abuelos, mi mamá Checaba Medina, ¿verdad? Le decían papá viejo. Papá viejo. Todos los nietos le decían así le decíamos nosotros, papá viejo, papá viejo. ¿Ves? Entonces, bueno, Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde. Amén. ¿Verdad? La realidad del Día de las Madres todos los días. Amén. Obedecer a papá, mamá, ese es el mejor regalo que se le puede dar. Amén. Obediencia es el mejor regalo de un hijo hacia un padre, hacia una madre. Obedecer su consejo, aceptar su consejo,
Eso es lo mejor, el mejor regalo es eso. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a Dios el día de la madre y el día del padre, porque Dios es nuestro padre y nuestra madre. Él lo es todo para nosotros, es obedecer su palabra. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos en esta mañana. Amén.